Nos dejaron varios comentarios diciendo que el VIH no existe, entre otros con varias teorías diferentes, pero está bien. Justamente estamos aquí para eso, para aclarar todas estas dudas. Lo que no estoy segura es si están cuestionando en sí la existencia del VIH específicamente o de los virus en general. Pero vamos a hablar y vamos a hacerlo bien, con ciencia, sin adornos y con fundamentos reales. Así que vamos a empezar por lo más básico. En microbiología, los microorganismos se pueden dividir en dos grandes grupos según cómo los cultivemos. Por un lado están los que crecen in vitro y por otro los que necesitan cultivarse en células vivas, es decir, in vivo. Los microorganismos que son in vitro son aquellos que pueden crecer en medios artificiales. Les damos todos los nutrientes que ellos necesitan, como glucosa, sales, extracto de levadura, aminoácidos, y ellos simplemente se van a reproducir en este medio de cultivo y vamos a poder verlas, así como E. coli, hongos filamentosos, levaduras. Los siembras en una placa y te forman colonias visibles. Puedes aislarlos, contarlos y hasta probar antibióticos sobre ellos, en el caso de las bacterias. Pero también hay microorganismos que no pueden crecer en medios artificiales porque dependen sí o sí de células vivas. De esto tenemos algunos ejemplos, como Toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligado que solo se reproduce dentro de células. También están los famosos hongos micorrízicos herpusculares, los cuales necesitan raíces vivas de plantas para poder sobrevivir, y como por ejemplo Plasmodium, este protozoario que causa la malaria, que vive dentro de glóbulos rojos y hepatocitos, y por supuesto absolutamente todos los virus. Los virus no se pueden cultivar como bacterias, necesitan infectar una célula viva y usar su maquinaria para reproducirse. Por eso, para estudiarlos se utilizan cultivos celulares especializados. Por ejemplo, durante mis pasantías en James Brown Pharma, aquí en el Ecuador, es una farmacéutica que produce vacunas, trabajábamos con sistemas reales de cultivo viral. Usábamos, como por ejemplo, huevos embrionados de aves, donde se inoculaban los virus en este embrión del pollito. El virus se multiplicaba dentro del huevo y antes que naciera el pollito se extraía el material viral y se procesaba para producir las vacunas. También se usaban animales vivos como ratones y conejos, también cuyes, en los que se atenuaban los microorganismos y se extraían proteínas o virus completos directamente de sus órganos. Puede ser difícil de ver eso, vivirlo, pero así es como funciona gran parte de la biotecnología y la inmunología en la realidad. Después de que el virus infecta una célula, se reproduce dentro de ella. No forma colonias como lo hace una bacteria. Lo que se observa en el laboratorio es a nivel molecular, enzimas, proteínas, partículas virales. Y eso es lo que se estudia con microscopios electrónicos. Y a la final de cuentas, ¿qué son entonces los virus? Son simplemente fragmentos de material genético, ya sea ADN o ARN, envueltos en una cápsula de proteínas. No tienen membrana, no hacen metabolismo, no se reproducen por sí solos. Por eso hay un debate en la actualidad sobre si los virus son o no son seres vivos. Pero sí, causan enfermedades, mutan, evolucionan, generan pandemias, y por eso lo seguimos estudiando dentro del campo de la microbiología. Y hablando específicamente del virus, el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, sí se lo ha observado, se lo ha aislado y se ha documentado científicamente. Uno de los referentes es el doctor Dennis Sifris. Es un especialista en VIH y director médico en Sudáfrica. Él ha trabajado con imágenes reales del VIH utilizando microscopía electrónica de barrido, o conocido como SEM. En estas microfotografías se ve cómo el VIH infecta células CD4 o glóbulos blancos, que es un tipo de linfocito auxiliar. Estas células son claves para el sistema inmunológico. No atacan directamente a los patógenos, pero coordinan toda la respuesta de defensa del cuerpo. El VIH las ataca, las invade y las destruye. Eso debilita el sistema inmunitario y con el tiempo da lugar al SIDA, donde el cuerpo pierde la capacidad para defenderse. En las imágenes electrónicas se puede ver cómo los viriones del VIH brotan de la célula en un proceso llamado gemación, y durante ese proceso entran en la fase de maduración viral, donde sus proteínas se reorganizan y se vuelven funcionales, cuando realmente se vuelve infeccioso. Esto no es un invento, quiero que quede eso claro, está documentado, publicado, fotografiado en papers como por ejemplo Bisler de Johnson, que se llama Maduración del virus, que fue publicado en el año 2012. Entonces no vas a ver el VIH creciendo en una placa como una colonia de E. coli, pero sí lo puedes ver con microscopía electrónica y con la tecnología adecuada se estudian sus proteínas, enzimas y ciclos de replicación.
Quiero aclarar otras preguntas que también me dejaron en los comentarios, como por ejemplo, Sátiro1701 preguntó por qué algunos humanos no desarrollan el contagio del VIH. Y esta es una excelente pregunta. Hay personas que tienen una mutación genética conocida como CCR5. Esta mutación hace que las células CD4 no tengan ese receptor que el VIH necesita para poder ingresar dentro del virus. Es como si el virus quisiera entrar a una casa, pero no hubiera la cerradura. Entonces, estas personas son altamente resistentes al VIH, aunque no son 100% inmunes. Es una mutación muy rara, más común en poblaciones al norte de Europa y, por supuesto, no aplica a la mayoría de su población. Ahora, José también nos preguntó, ¿es cierto que ya hay cura para el VIH? Bueno, la respuesta es clara, un poco matizada, pero realmente no hay una cura universal, pero sí hay tratamientos efectivos en el que el virus se vuelve indetectable en la sangre de una persona. Una persona con el tratamiento antirretroviral puede tener una vida larga, saludable y no transmitir el virus. Y sí han existido casos de curación funcional o esterilizante, como por ejemplo el paciente de Berlín o el paciente de Londres. Estos dos pacientes fueron personas que tuvieron VIH y cáncer y recibieron trasplantes de médula ósea con donantes con la mutación que antes habíamos mencionado. Pero no es una cura aplicable a gran escala porque es un procedimiento riesgoso y extremadamente costoso. Entonces, realmente no se la utiliza. Actualmente hay investigaciones avanzadas en vacunas terapéuticas, anticuerpos de amplio espectro y también hasta edición genética para eliminar el VIH de reservorios celulares, pero todavía no se ha llegado a una cura global. Pero realmente hoy en día se está más cerca que nunca. Así que para quienes dicen que el VIH no existe o los virus son un invento, realmente sí existe, hay cultivos, existen imágenes, investigaciones, tratamientos y más de 40 años de evidencia científica. Muchas gracias por dejarnos sus comentarios, sus dudas, sus cuestionamientos. Es muy importante poder aclarar todo esto para que tengamos una información mucho más clara y para todo con evidencias. Y recuerden que esto no se trata de opiniones, sino más bien de datos comprobables a través de la ciencia. Les agradezco mucho por haberme escuchado hasta aquí y no se olviden que la ciencia y la microbiología es para todos.